Bueno, vamos a seguir con esta parte final de los consolidados para poder terminar como todo el núcleo de preguntas de lo que se espera que tengamos de respuestas sobre estos tutoriales. Entonces, para poder continuar con el tema de los consolidados, habíamos hecho una primera parte en videos anteriores y vamos a recoger los que hacen falta pues sobre este proceso de capacitación. Entonces, tenemos el consolidado de tiempos. Este no lo pueden ver todas las personas como lo habíamos visto antes, sino algunos perfiles seleccionados. Es interesante que de pronto dentro de la construcción o dentro de la capacitación más bien que estamos haciendo, si hay un interés en poder tenerlo, pues sería interesante que me lo indicaran para con eso podemos hacer la asignación del consolidado con ustedes. Este consolidado de tiempos lo podemos hacer solamente con reales y pues escoger el año que corresponda a lo que se quiere observar. En reales básicamente vamos a encontrar solo lo que está facturado, es decir, lo azul en el seguimiento de tiempo y lo verde en real de parte del experto. El indicador pues obviamente más interesante es frente al facturado, ¿cierto? Porque pues nos permite identificar cómo quedan pues como los días y la venta de los días con respecto a esto. Cuando se mira el probable, a ver si nos permite esto, cuando tenemos los 2 días en probable, listo, cuando tenemos las dos opciones, entonces vamos a encontrar que los expertos tienen un módulo que es cuando el proyecto ya está en probables, en la etapa de probables, cómo influyen sus tiempos sobre ese experto con respecto a los proyectos que está. Este indicador es interesante porque nos va a permitir ver un poco cómo estaría la proyección de continuidad de contrato o la ampliación de algunos contratos que estén pues como en fechas específicas de algunos proyectos. Entonces, si hay expectativas con buena inclusión de tiempo sobre el tiempo del experto, pues se puede hacer la continuidad del contrato. Bien. O pues también es un tema de ocupación, ¿no? Si ya la persona está contratada por todo el año, pero se quiere identificar cómo va a estar su tiempo y su ocupación hasta el final del año, entonces también es la forma de poder saber. El código de color que maneja este consolidado, lo tengo aquí, entonces del 0% al 59% lo maneja en código rojo, del 60 al 64 en amarillo y arriba del 65, que es la meta, siempre va a estar en verde. Esto es con respecto a los días hábiles del año por contrato. Entonces, ¿cómo funciona? En un año se identifican cuáles son los días para venta de todo el año. ¿Bien? Y esto pues genera el número entre 243, 245, dependiendo pues como del año. Nosotros, para poder identificar qué tiempo tiene hábil el experto, entonces hay un módulo en los empleados en donde se dice qué días hábiles tiene el experto con respecto a su contrato. Digamos, si esta persona está trabajando del 1 de marzo al 15 de agosto, ¿sí? Entonces generamos los mismos días para los meses que son completos y digamos para el que es 15 días, entonces solamente se deja los días hábiles que corresponden a posible venta. Estos días son 110 y esos 110 son los que me van a generar los días disponibles. Entonces esos días son los que van a encontrar en este espacio, en el descargable, pero aquí en el Kerbus los encuentran acá, ¿sí? Ahí estarían pues como los días previstos. Básicamente entonces con respecto a esos días, él va a hacer el cálculo con respecto a cada una de las ventas que corresponden pues los meses.
Si digamos hay días vendidos en proyectos, pero no hay contrato, que fue lo que ya habíamos visto en un video anterior, que es cuando sale este letrero por parte del experto, del jefe, perdón, o del director en donde le dice pilas porque tal persona no tiene contrato y usted sí la tiene incluida dentro del proyecto, que serían básicamente estos días. El indicador en el consolidado me va a aparecer siempre en verde porque son días que yo no tengo contratado por ahora, ¿sí? La alerta se va a generar directamente en el proyecto para que puedan esos días confirmarlos para un contrato o eventualmente si en los días que está previsto no da para un contrato laboral, entonces es probable que esto se tenga que poner como gasto externo. Entonces hay varias formas de poder identificarlo. Cuando sí tengo el contrato el año completo, digamos como este es el caso, y tengo pues los días incluidos, siempre va a estar en rojo, ¿sí? Porque obviamente está por fuera del amparo el umbral que es el que maneja el código de color. Entonces, pues de esta manera se puede identificar. En el exportable, en el Excel, me descarga el código de color, como lo vemos acá. Vienen pues como los nombres de los expertos de cada pues como de cada uno. Pero obviamente si digamos yo pongo eventualmente acá 20 días, no hay ningún efecto sobre el indicador de color, porque claramente eso está vinculado desde las matrices que tiene la base de datos. Entonces pues aquí es más como para de pronto identificar, hacer sumas rápidas, hacer algún ejercicio, pero pues no va a haber una forma en la que podamos manejar el código de color haciendo movimientos acá en el Excel. ¿Qué otra información nos provee? Bueno, hay una última fila, un último dentro de cada bloque como de información de cada experto. Hay una fila en donde me pone que los facturados, es decir, estos, más los probables, ¿sí? Más los reales, ¿sí? ¿Cómo estaría el indicador de la persona? Entonces, esto es una manera como para identificar un poco el tema de la ocupación, identificar si alguien está por encima del 100%, porque pues es un tema de sobrecargas. Bueno, ahí hay varios indicadores que nos permiten cómo manejar este tipo de información. Claramente, cuando una persona se vincula por más tiempo, pues nosotros manejamos todo este tema de los días disponibles para la venta. Hubo una discusión sobre por qué realmente debíamos hacer este 65, si eran por los 240 y tantos días del año, o si les descontábamos los días de vacaciones, bueno. Finalmente, la mejor decisión fue dejarlo sobre los 240 y tantos días, porque es más manejable poder entender que una persona está por debajo del umbral, teniendo en cuenta que está en vacaciones, más no que está por encima por el hecho de estar en vacaciones. Entonces, pues es un tema más como de seguimiento de la dirección, entonces pues de esta manera es que lo hacemos. Sin embargo, todos los seguimientos de vacaciones y los tiempos parciales, bueno, toda esta información que hacemos en el seguimiento de tiempo, siempre la vamos a incluir directamente en Kerkus para no tener ningún problema. Bien, vamos para otro consolidado. La auditoría de proyectos es un módulo que se creó, está un poco, diría yo, como en borrador, porque es un módulo que muy seguramente pudiera generar mucha más información y pudiera darnos indicadores mucho más interesantes. Por ahora el módulo está creado, no estoy segura que la vista sea generalizada, solamente para algunos perfiles. Básicamente lo que él hace es un pequeño check-in entre lo que habíamos previsto en las etapas iniciales frente a lo que actualmente se maneja. Hay unas diferencias que pues en un código de color pues es práctico, es que verde está bien, amarillo regular, rojo un poco mal.
Y lo que nos indica un poco es cuando tenemos diferencias, digamos, en este proyecto, había una proyección de 384 millones de ingreso, pero realmente está en 392. Entonces la diferencia en este caso es positiva porque incrementamos nuestros ingresos. Al revés, en los gastos, teníamos 144 previstos y hay menos gastos, pero el resultado también es muy positivo, ¿sí? En el código de color, porque estamos haciendo optimización de gastos y todo, gastos externos. Entonces, a pesar de que sale acá en negativo, el indicador de color es positivo. Y en el tema del personal, acá nos muestra pues el ejemplo, tenemos previsto 134 y usamos o estamos en gastos en 182. En este caso, la diferencia nos marca un indicador de color negativo, o sea, en rojo, porque hay una alerta en la que la programación inicial está totalmente desfasada con respecto a lo que se había previsto. Entonces, estos son los indicadores en la medida que, pues, obviamente, se entiende la lógica de lo que es bueno y de lo que es malo, pues nos genera estos códigos de color. Entonces, digamos, en este, nos dice que el previsto del ingreso con respecto a su real de ingreso, pues está por debajo. Los gastos están por encima y los gastos de personal están por encima. Entonces todo esto nos genera código de color rojo, en el cual genera pues como ciertas alertas. Aquí están todos los proyectos, están en fila pues como uno, incluyendo pues las SAS en la parte final, también están todos los GA, por supuesto, están todos los de las SAS, y pues la idea es que genera como un seguimiento con respecto a esto. Otros cambios y otras cosas se han pensado, pero pues por ahora seguimos como con esta intención de hacer unas auditorías. Otro consolidado interesante era el de Reporting OnFi. Este fue creado exclusivamente para la dirección, para que pudiera facilitar el tema de la información. También tiene pues como diferentes opciones de selección, dependiendo de cómo se quiere realizar pues como el reporte. Tiene unos elementos puntuales con respecto a la información que se necesita. Tiene su correspondiente exportable con todas sus fórmulas. Divide la información por trimestres, ¿sí? Y de manera pues como consolidada, tanto en real como ejecutado, incluye pues el tema de prospección, está dividido por meses también, hay una serie de indicadores con respecto a la información y ya viene pues el detalle de todos los proyectos, tanto de la sucursal como de las SAS. Acá están los probables y la masa salarial, por supuesto. Entonces, pues es un consolidado, pues básicamente por ahora para la dirección, pero es un consolidado pues que existe y que genera información administrativa hacia nuestra casa matriz OnFi. Bien, y por último, la masa salarial maneja unas bases de datos para el tema de las tarifas, que son los costos que encontramos, ya los reales, que son los que se manejan con la información que se encuentra en los consolidados de dirección, los que vienen pues directamente del reporte del ELISA, y son como los costos reales para la empresa en el tema del consolidado del reporte contable, que lo vemos en el siguiente video, y la masa salarial probable. ¿Cómo se calcula la masa salarial probable? Cuando en un proyecto ustedes incluyen, digamos en un mes, ¿sí? Digamos, veamos acá un poco en el ejemplo que teníamos de acá. En un mes que tiene 21 días, ¿sí? Si ustedes colocan 15 días para un X experto, ¿sí? En un mes en el que no tiene contrato, entonces automáticamente el sistema dice, bueno, ya es más del 50% del tiempo disponible, entonces agrega la tarifa completa. Si es menos de esto, agrega media tarifa, compensando pues un poco como con esta diferencia. Y con este juego pues se hace un poco el entendimiento sobre lo que es la masa salarial probable. Por eso es súper importante que cuando se agreguen los expertos en los probables, se agregan desde la parte de abajo, y cuando ya hay una etapa más avanzada se puede identificar si se puede pasar a gasto externo o definitivamente si va a haber un contrato laboral.
Es súper importante que siempre los probables estén actualizados para el momento de consolidar la información y esto nos va a permitir fidelizar mucho más los reportes como el resultado contable.